Noveno libro. La naturaleza del deseo. Aristóteles comienza detallando aún más los deseos, pues para él los deseos son los promotores del cambio en el hombre, por lo que a cada transformación le corresponde un deseo, por lo que es igual a cada tipo de hombre le va un deseo particular. Antes ya nos dijo que existen deseos necesarios y deseos superfluos. Ahora agrega lo siguiente. Entre los deseos superfluos hay aquellos que son legítimos y hay aquellos que no lo son. Contrario a lo que se creería de estos últimos y de un hombre excelente, en todos y cada uno de nosotros hay de este tipo de deseos, crueles, brutales, cosa que prueban los sueños. Sin embargo, en estos hombres, esos deseos son reprimidos por la ley y la razón o por deseos mejores. Pero hay hombres en quienes dichos deseos no hallan freno, y por eso son de mayor número y fuerza. Esos son los hombres que constituyen las constituciones degeneradas. El hombre tiránico. El hombre democrático, aun con todo, guarda cierto equilibrio en sus deseos, pues hay igualdad en ellos, sean necesarios o no, legítimos o no. Pero el hombre tiránico ha perdido toda mesura y ha arrojado lejos de sí todos los sentimientos decorosos, todos los deseos virtuosos, y se halla dentro de él una multitud de deseos indomados e insaciables. El hombre tiránico anda de aquí para allá, poseído por las ansias de satisfacer sus deseos más crueles, por lo que terminando con su hacienda, no durará en agotar la de sus padres, por la fuerza si es necesario, y agotada esta también, recurrirá a la de sus vecinos. Habrá pues en él desprecio hacia las leyes, pues éstas representan un obstáculo para sus objetivos. Él es, entonces, el hombre de deseos ilegítimos que defiende Trasímaco, y cuya vida pretende mostrarnos como si fuera la más dichosa de todas. Preeminencia del hombre real o filosófico sobre el tiránico. Argumento político. Platón ahora se propone finalmente responder el postulado de Trasímaco, de que es más ventajoso ser un hombre injusto que un hombre justo, y que la justicia solo sirve en su apariencia. Para ello desarrolla tres argumentos finales: el político, el psicológico o filosófico y el metafísico. Empecemos. Recordando la semejanza que existe entre el Estado y el individuo, por estar el primero compuesto de varios del segundo, digo que la condición de un hombre tiranizado por sus pasiones es la misma que la de un Estado oprimido por un tirano. Un Estado así es esclavo, en él gime la bochornosa servidumbre, pues así como un alma tiranizada no hace lo que quiere, pues en la doctrina platónica solo el bien puede ser querido, pues el resto de cosas, más que queridas, son deseadas, en el sentido de que sin voluntad quedamos a merced de las pasiones. Así de igual manera, un Estado esclavo no hace lo que quiere, sino que es arrastrado por el deseo del tirano. Por eso mismo, y al igual que ocurre con el hombre tiránico, el Estado tiránico agotará sus recursos en caprichos y terminará siendo pobre. Además, es forzoso que un Estado así viva en temor y terror continuos. Lo que caracteriza a los tiranos es tener a su servicio a cientos de esclavos. Estos no representan gran peligro si el Estado vela por la seguridad de los ciudadanos. Pero si ya no lo hace, como suele ocurrir, y el tirano se ve rodeado de todos ellos, no puede hacer más que temer y someterse al deseo de ellos. Por eso, en cierto modo, el tirano envidia la vida de sus discípulos, pues contrario a ellos, él no puede viajar libremente, ni vivir públicamente con ellos a su alrededor, pues teme por su seguridad. Por eso se le ve siempre encerrado en el recinto de su palacio. Entonces, y cualesquiera que sean las apariencias, el tirano no es más que otro esclavo, uno sometido a la mayor bajeza, que es la de adular los grandes males. Jamás saciará sus pasiones, pues la falta aventaja por mucho a lo que posee. Todo el que sepa mirar no verá en su alma más que espanto, dolor y angustia. Tal es su situación si es que realmente se parece al estado de que es señor. Agrega a esta conclusión que el más dichoso de los hombres es el justo y virtuoso, aquel que reina sobre sí mismo, es decir, el monárquico o aristocrático. Argumento psicológico o filosófico. Ya en el libro 4, Aristóteles distinguía tres partes que componían el alma. Estas son la razón, el apetito irascible
y el apetito concupisciente. Añade ahora que a cada parte le corresponde un deseo particular. La primera parte tiende por entero a la verdad. Este es su deseo sin importar la riqueza ni la gloria. La segunda busca dominar, aventajar a los demás y adquirir gloria. Es amiga de los honores y de la ambición. La tercera tiene por deseo la ganancia y la riqueza. Siendo que hay hombres que se dejan dominar por estos deseos y otros por aquellos, hay en este sentido tres clases de hombres: el filósofo, el ambicioso y el interesado o voluptuoso respectivamente. Si preguntamos a cada uno de ellos cuál es la vida más dichosa y el deseo que se ha de seguir para alcanzarla, todos dirán que su estilo de vida es el mejor. ¿Y cómo saber entonces de qué lado se halla la verdad? Lo que debemos hacer es establecer los requisitos del buen juicio, y quien los cumpla debe estar más cercano a la verdad en su respuesta. Estos requisitos son la experiencia, la reflexión y el razonamiento. De los tres hombres expuestos, el filósofo es el de más experiencia, pues ha probado de los placeres de los otros, la gloria y la riqueza, pero ninguno de ellos ha probado el placer de la verdad. Es además el único en quien se halla reflexión, y el razonamiento es el instrumento por excelencia del filósofo. Ahora, como se juzga no con riqueza ni con honor, sino con estas cualidades, es la estimación del amigo de la razón la que debemos reconocer. Argumento metafísico. Un último argumento aclarará esta cuestión de una vez por todas, y se trata del siguiente. Todo placer que no sea el del sabio no es placer real, placer puro, sino que, por el contrario, no pasa de ser una sombra, un fantasma del placer. Esto se debe a que los hombres no conocen el verdadero placer y lo confunden con el apaciguamiento del dolor. Pero entre dolor y placer hay un término medio, un sosiego del alma que no es más que, ya sea el cese del sufrimiento y por eso una sombra del placer, o de lo contrario, un cese del placer y por lo tanto una sombra del sufrimiento. Así, por ejemplo, un enfermo cree gozar cuando se cura. Digamos entonces que hay placeres puros e impuros. Los primeros son independientes del dolor y los segundos dependen completamente de él. Demos un paso más en este razonamiento. El placer consiste en llenar un vacío según la naturaleza del vacío. Así pues, si el recipiente es real y lo que le conviene para llenarse va de acuerdo a su naturaleza, es decir, es igualmente real, el llenado, y por tanto, el placer que produzca, será real y sólido. Ahora, las necesidades naturales, como la sed y el hambre, son vacíos del cuerpo, pero la ignorancia y la insensatez son vacíos del alma. ¿Y el cuerpo no tiene menos realidad que el alma? Pues el cuerpo es de naturaleza sujeta al cambio y a la corrupción, y llena sus vacíos con cosas de la misma índole, como el pan y la bebida. Pero el alma es inmutable, es inmortal, y se llena con cosas de la misma naturaleza como lo es el conocimiento. Por consiguiente, la plenitud del alma es más real, y por eso más gozosa que la del cuerpo. Lo que más aleja, entonces, de la filosofía y de la razón, es incapaz de alcanzar la máxima plenitud, y nada se aleja más de ella que los deseos tiránicos y amorosos. Por tanto, el tirano será el más alejado del placer verdadero, mientras que el rey se aproximará a ese mismo placer tanto cuanto le es posible. Una imagen del alma. Retomemos, pues, lo que nos dijeron anteriormente. Se sostenía que la injusticia era provechosa con tal que ésta pasara por justa. Formemos una imagen del alma, para que pueda verse con claridad la falsedad de esa sentencia. Compone un mismo ser de tres partes. La primera es un monstruo abigarrado y policéfalo, de cabezas feroces, como lo son los deseos crueles, y de cabezas mansas y holgazanas, como los deseos vagos. Agrega la segunda parte, un león, que sea su valentía y ansia de honores. Finalmente, haz a este ser a la imagen de un hombre. Esta es su parte humana, la parte virtuosa, es decir, la razón. Cuando se es injusto, lo que se hace es alimentar y fortalecer al monstruo y al león,
muriéndose así el hombre de hambre y dejándolo a merced de los otros dos, siendo arrastrado hacia donde ellos quieran. Lo digno, lo justo, consiste entonces en someter la parte animal de nuestra naturaleza a la parte humana o más divina, mientras que lo indigno y lo injusto no es más que sujetar la parte dulce a la que es brutal y feroz. Cuando lo que hay en el hombre de más divino se torna esclavo de lo que hay de peor en él, ¿qué precio no ha de pagar por algunas cuantas sombras de los placeres? Una justificación de la esclavitud. A continuación se presenta una idea que muchos han interpretado como una defensa de la esclavitud. Se dice incluso que Platón se acerca a aquel proverbio que dice: todo para el pueblo, nada por el pueblo. Aristócles nos dice lo siguiente: para dar a los hombres una vida similar a la del hombre virtuoso que sabe gobernar la bestia en sí, estos deben obedecer a aquellos que interiormente están gobernados por la divinidad, no en perjuicio suyo, sino en su propio provecho, pues nuestro propósito es establecer entre los hombres la conformidad de costumbres que es fuente de la amistad, sometiéndolos todos al mismo régimen. Así como no permitimos a los niños depender de sí hasta que no hayan establecido en su interior un gobierno estable, es mejor que los hombres que no han podido dominar la bestia en sí obedezcan al rey.